revelado la increíble conexión entre una madre trabajadora y una niña discapacitada que transforma vidas. María no solo es una madre, es el sol que brilla en la vida de Valentina, su alegría y su fuerza. En un barrio popular de la Ciudad de México, donde la lucha diaria es la norma, ella saca adelante a su hija de 8 años con discapacidad motriz, enfrentándose a críticas y prejuicios. Cada mañana, al abrir las puertas de su taller de costura, siente el peso del mundo en sus hombros. A pesar de las adversidades, la risa de Valentina se convierte en su motor, su razón para seguir adelante, incluso cuando las deudas parecen apretarle el corazón. Mamá, mira. Hoy puedo hacer esto. Valentina grita con el brillo en sus ojos, mientras se aferra a su andadera, intentando dar un paso más hacia un futuro que se siente incierto. La pequeña, con su espíritu indomable, representa todo lo que María quiere en la vida para ella. El barrio, tan vibrante y lleno de vida como lo es, parece a veces un mar de juicios que ahogan sus sueños. ¿Por qué la manda a una escuela? No va a aprender, murmuran algunos. Estos comentarios son puñales que la afectan profundamente, pero no la detienen. A medida que pasa el tiempo, María lucha para que Valentina acceda a una escuela inclusiva. La maestra, con buena intención pero llena de prejuicios, no sabe cómo lidiar con la llegada de la niña. María, temerosa pero determinada, se enfrenta a ese mundo que ya la ha juzgado. Cada mañana, le dice a su hija, tú puedes, Valentina. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Y así, la pequeña sonríe, aunque madre y hija saben que el camino será duro. Para María, la verdadera batalla no está solo en las oposiciones externas, sino en el miedo que siente por lo que el mundo dirá de su amada hija. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, finalmente, el día de la reunión escolar llega. María lleva con ella un nudo en el estómago, el corazón late con fuerza. Valentina, algo nerviosa, toma la mano de su madre. Cuando la pequeña sube al escenario y comienza a hablar sobre sus sueños y habilidades, no solo se convierte en el centro de atención, también derrumba los muros de prejuicio que la rodean. Las miradas se transforman, sorpresa, admiración, incluso lágrimas entre algunos padres. En ese momento, María siente que todo su sacrificio ha valido la pena. Las palabras de su hija rompen barreras. Soy Valentina, y quiero ser artista, dice con una voz clara. En ese instante, María entiende que una ventana se ha abierto. Pero, ¿será suficiente para cambiar la percepción de todos en el barrio? La dinámica ha cambiado, pero los desafíos están lejos de terminar. ¿Deberá arriesgarlo todo para convertirse en la voz de tantas familias que luchan en silencio? La historia de María y Valentina apenas comienza, llena de desafíos, esperanzas y una revelación que podría cambiar la percepción de toda una comunidad sobre el amor y la aceptación. El eco de las palabras de Valentina aún resonaba en la mente de María mientras regresaban a casa. El orgullo llenaba su pecho, pero junto a él había un ligero temor. Habían logrado dar un paso importante, pero sabía que la lucha no había terminado. Las miradas de algunos padres aún la inquietaban, comprendía que cambiar mentalidades podía ser un camino largo y espinoso. Esa noche, mientras Valentina cenaba su plato favorito, tacos de pollo, María no pudo evitar sonreír al ver cómo su hija se iluminaba al hablar de su presentación. Quiero hacer una exposición de arte, mamá, y mostrarle a todo el mundo lo que puedo hacer, decía Valentina, con entusiasmo en sus ojos. Cada palabra era una chispa, una luz que iluminaba la oscuridad de la incertidumbre que a veces la invadía. Sin embargo, la idea de una exposición la llenaba de dudas. El barrio, aunque lleno de vida, podía ser un lugar difícil para sueños poco convencionales. Aún así, la determinación de Valentina le daba fuerzas. Si su hija quería que el arte fuese su voz, ¿por qué no apoyarla? Claro que sí,
Valentina. Empezaremos a planearlo. Pero necesitarás ayuda, le dice María, sintiendo como su corazón se llena de propósitos renovados. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. María comenzó a buscar recintos donde pudiera hacer la exposición. Aunque el estrés financiero la acosaba, el impulso de su hija se convirtió en el motor que la empujaba. Valentina se dedicaba a dibujar y pintar con fervor, mientras María preparaba todo en el taller. La comunidad empezó a notarlo, y algunos vecinos comenzaron a ofrecerles materiales, incluso a ofrecerse como voluntarios. En las charlas con los vecinos, María comenzó a notar un cambio sutil. Algunos, que antes cuchicheaban dudas y desconfianza sobre Valentina, ahora compartían palabras de apoyo y admiración. Un grupo de madres, interesadas en ver el progreso de Valentina, se acercó a ella y, poco a poco, comenzaron a forjar un vínculo. Sin embargo, había un rostro que aún la miraba con recelo, Doña Rosa, la líder del barrio. Su mirada severa seguía siendo un recordatorio constante de los desafíos que enfrentaban. Una mañana, mientras María organizaba su taller, decidió visitar a Doña Rosa. Con el corazón latiendo fuerte, se presentó en su casa, nerviosa pero decidida. Llevaba consigo un par de las obras de Valentina, esperando que la sensibilidad del arte pudiera abrirle una puerta a esa mujer tan crítica. Doña Rosa, me gustaría que conociera a mi hija. Ella tiene grandes sueños, dijo María, tratando de ocultar su ansiedad. Al entrar, encontró a Doña Rosa en su porche, rodeada de sus nietos. La mujer levantó la vista, su expresión aún seria. No creo que eso sea buena idea, pero si quieres, puedes mostrarme lo que hace, respondió de manera cortante. María respiró hondo y, con manos temblorosas, le mostró las pinturas de Valentina. Los colores vibrantes y las formas llenas de vida contrastaban con la atmósfera tensa. Al principio, la mujer parecía distante, pero luego se dejó llevar por los trazos, suponiendo, aunque solo por un breve instante, que tal vez había algo en esa pequeña artista que merecía su atención. Pero cuando pensaba que la conversación se iba suavizando, un comentario de Doña Rosa cortó el aire. Las apariencias engañan, María. No todo lo que brilla es oro. María sintió como si le arrebataran un pedazo de su esperanza. Sin embargo, una chispa de determinación ardía en su interior. Era el momento de luchar más fuerte por su hija y demostrarle al mundo de lo que era capaz. Se dio cuenta de que esto no era solo una batalla por su hija, sino por todas las Valentinas que existen en el barrio, y así, María salió de allí, decidida a enfrentar no solo la oposición de Doña Rosa, sino a transformar cada prejuicio en una oportunidad. La exposición se convertiría en un símbolo de lucha y esperanza, una manera de unir a la comunidad en torno a un propósito común. Mientras María regresaba a casa, un mensaje llegó a su teléfono. La escuela había planteado la posibilidad de colaborar en la exposición, brindándole la oportunidad de mostrar el talento de Valentina ante toda la comunidad. ¿Estamos listas para esto, Valentina?, pensó María al mirar a su hija, que dormía plácidamente. La respuesta estaba clara en su rostro, la lucha apenas comenzaba, pero juntas, estaban listas para romper las barreras del prejuicio, y así, entre esperanzas y dudas, el primer paso estaba dado. Pero, ¿sería suficiente con el apoyo de la comunidad? ¿Qué sorpresas y desafíos les depararía el futuro? María sabía que las voces de la comunidad podrían cambiarlo todo, pero requerirían valentía y determinación, y sobre todo, el deseo ardiente de cambiar el corazón de cada persona que las rodeaba. El próximo paso no sería fácil, pero juntas, eran imparables. Los días transcurrieron como un murmullo constante en el hogar de María. La noticia de la colaboración con la escuela había comenzado a correr como pólvora, y la comunidad experimentó un renovado interés por la talentosa Valentina. Las reuniones en el taller se volvieron más frecuentes, con nuevos rostros que se asomaban a la puerta, ofreciendo su ayuda. Cada vez que un vecino aparecía con un pincel o una caja de colores, las esperanzas de María se revitalizaban. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo que la rodeaba, la sombra de Doña Rosa seguía presente. Sus palabras, duras como el acero, retumbaban en la mente de María. ¿Eran solo ilusiones? ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba?
Las inseguridades la asaltaban cuando la noche caía y el silencio del hogar se llenaba de pensamientos. ¿Y si nadie viene a ver la exposición? Este pensamiento se deslizaba como un susurro traicionero en su mente mientras preparaba a Valentina para la escuela. Pero cada vez que miraba a su hija, con ese brillo en los ojos tan similar al de una estrella en el cielo, se llenaba de energía. El deseo de Valentina por ser escuchada superaba cualquier duda. Fue un día soleado de sábado, dedicado a los preparativos para la exposición. María había decidido organizar una reunión con las madres que habían mostrado interés. En una pequeña mesa, hicieron un plan. Cada madre traería algo que pudiera usar para decorar, ayudar a montar, o incluso un platillo típico para que el ambiente se sintiera familiar y acogedor. Esa tarde, el taller se iluminó con risas y conversaciones. Valentina, distraída con sus acuarelas, sentía una energía en el aire que la llenaba de satisfacción. Cada trazo se movía ligero, como si las emociones hubieran tomado forma en cada color. María se sintió realizada, una nueva confianza surgiendo en su interior. Pero cuando la reunión finalizó, algo en el aire cambió. A medida que las mujeres se marchaban, doña Rosa llegó en ese momento, con su andar firme y decidido. María sintió que el corazón se le encogía, pero recordó su propósito. No podía dejar que una sola persona apagara el fulgor de su sueño. Sin embargo, una mirada al reloj y una sensación de urgencia la empujaron a acercarse a la líder del barrio. Doña Rosa, necesito hablar con usted, dijo María, tratando de que su voz no temblara. ¿De qué se trata, María?, respondió doña Rosa con una expresión de desdén. Valentina está preparándose para una exposición. Quiero invitarla. Creo que podría traer algo valioso a la comunidad, dijo, apretando los labios, sintiendo sin embargo, que estaba dando un salto al vacío. La mujer de su edad contempló a María. Sus ojos destilaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. No creo que eso sea necesario. He visto muchos niños talentosos caer en ilusiones. No todos llegan lejos. No busco que Valentina llegue lejos solo por alcanzar un sueño, doña Rosa. Busco que todos vean lo que ella puede aportar. Se trata de unir a la comunidad. De demostrar que, aunque todos seamos diferentes, hay espacio para todos, contestó María, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Doña Rosa mantuvo el silencio, observando lo que había sucedido a su alrededor. Se dio la vuelta sin decir más. Cada paso que daba le resonaba como un tambor en el pecho de María. La puerta se cerró detrás de ella y, por un instante, sintió que todo se caía nuevamente. La noche llegó con un cielo repleto de estrellas, mariposas de emoción revoloteando en el corazón de María. Decidida, se sentó junto a Valentina, quien aún dibujaba, completamente ajena a la tensa conversación. María tomó su mano con dulzura. «Mamá, ¿cuándo será la exposición?», preguntó la pequeña, levantando la mirada llena de inocencia y expectativa. «Pronto, cariño. Y será maravillosa. Te prometo que todas las familias estarán allí», sonrió María, aunque en su interior aún resonaba la voz de doña Rosa. El día tan esperado llegó. Las familias comenzaron a llegar, unos rostros conocidos entre murmullos. A medida que se apilaban las sillas y se colgaban las obras, María sintió como su corazón latía al ritmo de la esperanza. Sin embargo, cuando buscó entre los rostros familiarizados, el hueco de doña Rosa se hizo palpable, y entonces, apareció un grupo de niños, riendo, empujando un carrito lleno de globos. Una de las madres se acercó a María y le susurró al oído: «Hay un par de sorpresas en camino». María respiró profundamente, sintiendo que las sorpresas podrían ser la clave. Pero, al mismo tiempo, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si doña Rosa decide que no debe presentarse? ¿Qué pasaría si su presencia era el único factor que determinaba el éxito de la exposición? La respuesta le rondaba en la cabeza sin una respuesta clara, mientras la música comenzaba a sonar y las luces se apagaban. El momento estaba cerca, y la pregunta latente de si el compromiso de la comunidad era suficiente, resonaba en sus oídos. María se sintió perdida en un mar de emociones. ¿Cuál sería el impacto si las cosas no salían como había soñado? Al asomarse al lugar que se preparaba para cambiar su vida, un murmullo incierto susurró en su corazón.
¿Sería este el inicio de una nueva vida, o la caída de un sueño? El murmullo de la multitud se volvió un eco en los oídos de María. Cada sonrisa, cada risa de los niños que correteaban entre las mesas, le llenaba el alma de esperanza, pero el vacío que dejó la ausencia de Doña Rosa pesaba como una losa sobre su pecho. El escenario iluminado resplandecía, pero para ella, la exposición sentiría un matiz de incompletud sin la mujer que, de una manera u otra, simbolizaba la aprobación de la comunidad. Cuando se apagaron las luces y se alzó el telón, el corazón de María latió con fuerza. Fue entonces que unos aplausos estallaron entre la audiencia. Valentina, al recibir su primer vistazo al conjunto de obras que había creado, sonrió al ver sus dibujos entrelazados con los de otros niños. Cada obra contaba una historia, un rincón de sus vidas que sus padres, amigos y vecinos estaban a punto de descubrir. «Mamá, mira cuántos colores», exclamó Valentina con ojos brillos, llena de emoción. Ambas compartieron una mirada de complicidad, un instinto que le decía a María que, sin importar lo que pasara esa tarde, había un triunfo en la expresión auténtica de su hija, pero ese alivio fue efímero. Las puertas traseras del salón se abrieron inesperadamente, y María sintió que su corazón se detenía. Y allí estaba, como una sombra alargada, Doña Rosa. Con su andar firme, se dirigía hacia el escenario. Atrajo todas las miradas, y un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. María, sintiendo las miradas como flechas, inconscientemente contuvo el aliento. ¿Qué querrá ahora?, pensó mientras su mente se llenaba de dudas. Doña Rosa se detuvo frente a las obras expuestas. Inspeccionó detenidamente cada una, con una expresión que oscilaba entre la crítica y la curiosidad. María pudo ver la sorpresa en los ojos de los demás. Esta vez, la dureza que tanto había marcado a la mujer parecía entremezclarse con un leve destello de aprecio. Valentina, llamó Doña Rosa, y todos los murmullos se apagaron. La pequeña se acercó, su nerviosismo evidente. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Doña Rosa, señalando una pintura en tonos vibrantes de un paisaje que reflejaba el cielo y las montañas. La mano de Valentina tembló levemente al tomar la palabra. «Sí, abuela. Quise compartir la belleza de mi mundo». Sus ojos brillaban con fuegos artificiales de emoción. Doña Rosa se quedó en silencio, observando el dibujo. Mientras todos contenían la respiración, el ambiente se volvió denso. Finalmente, Doña Rosa, eliminando cualquier rastro de frialdad, dijo: «A veces, los sueños son más que ilusiones. Son la aurora de un nuevo día». La afirmación resonó en la habitación como un eco cálido, generando murmullos de aprobación entre los asistentes. María sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Todo lo que había luchado por lograr, cada dolor y cada desvelo, parecía cobrar sentido. Sin embargo, en el fondo de su ser, aún había incertidumbre. No podía estar segura de que la transformación de Doña Rosa fuese permanente. Y aunque la noche parecía brillar con promesas, en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿acaso sería suficiente esto para mantener unida a la comunidad? Todo su mundo se tambaleaba en un delicado equilibrio. María se sintió atrapada entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser cuando, de repente, una familia conocida apareció en la puerta. Con ellos, traían un megáfono y un cartel que decía: «La voz de los niños merece ser escuchada». María se sintió invadida por una nueva oleada de preocupación. Incluso los más escépticos se atreverían a dar el siguiente paso hacia un cambio real. El momento de decisiones cruciales estaba a punto de llegar, y María sabía que, para sostener la unión de la comunidad, tenía que ser su voz la que se alzara. ¿Y si esta exposición es solo el comienzo de algo mucho más grande?, se preguntó mientras la música empezaba a volver a llenar el ambiente. «Hoy no solo se trata de Valentina, se trata de todos nosotros», se dijo, llena de un nuevo fuego en el alma. Mientras la multitud se preparaba para escuchar las palabras de la pequeña artista, María se preguntó: ¿sería capaz de desafiar a Doña Rosa y a sus dudas en esa misma noche mágica? La respuesta llegaría pronto. La música resurgió con fuerza, llenando el salón de un ritmo contagioso que invitaba a todos a dejarse llevar. Se escucharon risas y murmullos de expectativa. María observó a Valentina mientras la pequeña se preparaba para hablar.
Su mirada se iluminó, un destello de valentía en sus ojos brillantes. Era su momento, el megáfono estaba listo y la familia que había traído el cartel se movía entre la multitud, asegurándose de que todos tuvieran visibilidad. María sintió un nudo en el estómago, el instante era crucial. La unión de la comunidad dependía de las palabras que pronto pronunciaría su hija. Silencio, por favor, pidió uno de los adultos, y la sala se calmó, como si todos contuvieran la respiración. Valentina, con un paso titubeante pero decidido, se acercó al micrófono y su corazón golpeaba fuerte en su pecho. La luz del escenario la iluminaba, revelando una pequeña artista lista para compartir no solo su obra, sino su voz. Hola a todos, soy Valentina, comenzó con una voz un poco temblorosa pero firme. Hoy, quiero mostrarles lo que he creado, pero también quiero hablar de algo más. Las palabras se deslizaban con dulzura, y todos los presentes se inclinaron hacia adelante, no solo para escucharla, sino para sentirla. No siempre ha sido fácil para mí dibujar. A veces, mi mano no se mueve como quiero, mis pensamientos se sienten lejanos. Pero cuando miro, cuando veo el mundo, lo que siento se convierte en colores, explicó, levantando su dibujo. Esto es lo que veo y lo que siento. Pero también sé que hay otros niños que no pueden expresarse como yo lo hago. El murmullo entre la multitud creció, pero Valentina ignoró el murmullo y continuó. Debemos escuchar a todos, no solo a los que hablan fuerte. Todos tenemos algo que decir y merecemos ser escuchados. Los colores son nuestra voz. María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquella niña pequeña, que había experimentado tantas batallas, estaba transformando todo el dolor en un canto por la unidad, un grito por la inclusión. No solo era su hija, era la voz de una nueva esperanza. Doña Rosa, hasta ese momento distante, se encontraba en un rincón, sus facciones marcadas por una mezcla de expresión entre la sorpresa y la reflexión. María deseó que allí, en ese instante, su madre pudiera sentir la fuerza de las palabras de Valentina. Si un niño como yo puede soñar, todos pueden hacerlo, concluyó Valentina, levantando su obra una vez más, mostrando cada trazo lleno de esfuerzo y amor. Vamos a hacer un mural, donde todos podamos poner nuestras historias. Así, nadie se queda fuera. Ese último comentario fue una chispa que encendió la imaginación de aquellos presentes. Varios comenzaron a murmurar entre sí, anticipando la posibilidad de una colaboración comunitaria, uniendo historias y voces, pero en medio del entusiasmo, María notó que Doña Rosa había comenzado a avanzar hacia el escenario, su rostro mostrando una mezcla de emociones. La tensión en la sala aumentó. ¿Qué diría? Doña Rosa, ¿qué piensas tú? Se escuchó de entre la multitud, un eco que rápido se convirtió en una súplica colectiva. María apretó los puños, sintiendo que el destino de la noche pendía de un hilo. ¿Aceptará el cambio?, se preguntó, mientras el corazón le latía con fuerza. Doña Rosa se detuvo ante todos, un instante crucial en el que parecían cernirse las decisiones entre el pasado y el futuro. La sala guardó silencio, y todos esperaban la respuesta que podía transformar su comunidad. Doña Rosa respiró hondo, como si cada pliegue de su vida pesara sobre sus hombros. Miró a Valentina y luego a la multitud. El tiempo pareció congelarse. María sentía que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar. La abuela, siempre tan reservada, finalmente estaba a punto de quebrar su silencio. Valentina, comenzó, su voz apenas superando el murmullo de la sala, he visto tu lucha, he sido testigo de tu esfuerzo. Pero siempre he pensado que el mundo no se mueve por la sencillez de un color en un lienzo. Se detuvo y miró a su alrededor, como si buscara el apoyo que solo ella podría dar. La multitud se inclinó hacia adelante. Algunos susurraban, otros aplaudían nerviosamente, pero todos compartían la misma expectativa. María deseaba que su madre sintiera lo que ella había sentido al escuchar a Valentina. Era un instante mágico, estaba en el aire. Sin embargo, Doña Rosa continuó, su voz despejando el aire cargado de incertidumbre, me doy cuenta de que la vida no es para hacer siempre lo que parece correcto. También es para arriesgarse, para ver y aceptar los colores que nos rodean. Las palabras fluyeron lentamente, como si estuvieran rompiendo una barrera interna.
Valentina sonrió, y la luz de su inocencia se reflejó en los rostros de quienes la rodeaban. En ese momento, la abuela pareció cambiar. Me gustaría ayudar en tu mural, Valentina. ¿Quiere decirme cómo puedo ser parte de tu historia? Fue un paso titánico para ella, y el aplauso estalló en la sala, como si cada palmo de aire comprimido se liberara de una vez. María no sabía si llorar de alivio o de alegría, mientras las caras a su alrededor mostraban apoyo. La risa de Valentina iluminó el salón, como una melodía dulce que cascabeleaba en el aire. La emoción era palpable, por primera vez, doña Rosa parecía unirse al futuro en lugar de aferrarse al pasado. «Vamos a hacerlo», gritó un vecino desde el fondo, y la multitud estalló en vítores, como si la fuerza colectiva hubiera despertado con la declaración de doña Rosa. Las palabras resonaban en el aire y los corazones latían al unísono. «Queremos ser parte de esto», gritaban otros, su entusiasmo contagioso. Aunque el ambiente era de alegría, María sabía que aún había muchas cosas por resolver. No todos en la comunidad estaban listos para recibir el cambio. Mientras algunos aplaudían, colocaban sus manos en la composición, había quienes observaban con dudas en sus rostros, pero aún así, la esperanza florecía. María se volvió hacia Valentina, con los ojos brillantes. «Lo hemos logrado, mi amor. Has abierto la puerta a algo hermoso». La niña saltó de alegría, y en su mirada había un fuego que desbordaba inocencia y valentía. De repente, un grupo de niños se acercó al escenario. «Queremos participar también», dijeron en un coro alegre. Se veían inyectados de un entusiasmo puro, casi como si Valentina hubiera contagiado su alegría. Mientras la comunidad comenzaba a organizarse para planear el mural, María sintió una pequeña brisa, fresca y llena de promesas. Sin embargo, una sensación inquietante comenzó a crecer en su interior. ¿Sería suficiente? ¿Podrían realmente unir a personas que habían estado distantes por tanto tiempo? Antes de que pudiera entrar en esa espiral de preguntas, el sonido del megáfono interrumpió sus pensamientos. Gracias a todos por su apoyo, pero esta es solo la primera parte. La próxima semana necesitamos reunirnos para definir nuestros colores y nuestras historias. Valentina hizo una pausa y agregó con una confianza sorprendente, no solo de nuestros dibujos, sino de nuestras vidas. Cada historia cuenta. María se sintió abrumada por la emoción, pero también por el miedo. Había tanto por hacer, tantas voces por incluir, tanto por lograr. Se volvió hacia la multitud, su pecho lleno de esperanza, pero también de una incertidumbre que no podía evitar. «Lo haremos, sí o no», gritó Valentina, su entusiasmo contagiando a todos de nuevo. La comunidad estalló en un grito unificado, «sí». Mientras resonaban ecos de unión y transformación. Sin embargo, mientras la multitud celebraba, una figura conocida se acercó por el costado del salón. El rostro de Javier, el padre de Valentina, hirvió en sus pensamientos, y una pregunta se dibujó en el aire. ¿Estará siquiera interesado en ver lo que hemos comenzado? Se sintió un frío recorriendo su espalda. La noche prometía más que solo una celebración, una revelación que podría cambiarlo todo. Valentina no podía dejar de sonreír mientras los aplausos resonaban a su alrededor. Sin embargo, la llegada de Javier había sembrado una nuez de preocupación en su pecho. ¿Por qué se sentía tan ansiosa ante su presencia? Apenas lo conocía, pero había escuchado historias desgarradoras sobre su vida, sobre su ausencia constante y la sombra que proyectaba en el hogar. De repente, la multitud se dispersó ligeramente, permitiendo que Javier se acercara al escenario. Su mirada era una mezcla de curiosidad y desconcierto, como si intentara descifrar la razón de la emoción tangente en el aire. María sintió que un nudo se formaba en su garganta. No sabía si debían invitarlo a unirse o dejarlo fuera de este renacer comunitario. «Hola, Valentina», dijo Javier, su voz un poco grave. «He oído lo que están planeando. ¿Es verdad que vas a crear un mural con la comunidad?» La niña asintió con entusiasmo, mientras su madre lo observaba con cautela. «Sí, papá. Será un mural sobre nuestras historias, sobre cómo somos diferentes, pero juntos a la vez». Javier se quedó en silencio, un vistazo de conflicto brillando en sus ojos. María sentía la tensión acumulándose, como una cuerda tirante a punto de romperse.
¿Cómo podría Javier, acostumbrado a la distancia y al desinterés, aceptar ese vínculo renovado entre madre e hija en una comunidad que ahora se unía por algo tan cálido? Se preguntó si había esperanza para él y su relación con Valentina, mientras la multitud seguía celebrando, comenzando a agruparse para intercambiar ideas sobre el mural. Doña Rosa se acercó a Javier. Con una voz serena, que a veces traía consigo un peso difícil de ignorar, habló: «Este es un buen momento para que seas parte de su vida, Javier. No solo como su padre, sino como un hombre que puede respaldar un futuro mejor». María sintió que el ambiente se calmaba, pero la mirada de Javier se oscureció. «¿Y si no puedo serlo?», murmuró. «¿Qué pasaría si no tengo nada que ofrecerle? Lamentablemente, ya he estado ausente tanto tiempo». La valentía de Valentina sorprendió a todos. «Papá, solo tienes que estar aquí. No necesitas ser perfecto. Solo ven y dibuja con nosotros. Cada uno trae su propia historia, y tú eres parte de la mía». Las palabras de su hija resonaron en el corazón de Javier, generando un destello de esperanza. Pero un aire de tristeza envolvía su figura. Si tan solo pudiera saber cómo lidiar con su propia incapacidad para conectarse. Mientras tanto, María se volvió a centrar en la comunidad. Los niños estaban en pequeños grupos, pinceles en mano, pintando sobre hojas enormes de papel en colores brillantes. Valentina sonreía mientras dibujaba un sol radiante, uno que reflejaba sus sueños y aspiraciones. «Esto es solo el comienzo», murmuró Doña Rosa, sentándose al lado de Valentina. «Cada trazo en el mural será un hilo en la tela de nuestra historia». La vibrante energía del grupo fue suficiente para que incluso Javier sintiera un rayo de calidez en su interior. Pero aún era un desafío que enfrentaba. El abismo entre él y su hija seguía ahí. ¿Acaso podría cruzarlo? María miró a Javier, su ansiedad calma a un lado, porque no solo su hija estaba en juego. Esa conexión que tanto había buscado podría permitir que Valentina floreciera a su máximo potencial. Pero, ¿habría suficiente tiempo para sanar? Y en el fondo, una pregunta regía sobre la misma comunidad: ¿estaba listo Javier para unirse a su mural, o estaba destinado a ser una sombra en la historia familiar que se dibujaba ante ellos? Mientras esta tensión fluyó en el ambiente, una voz desde el fondo gritó: «Vamos, necesitamos más colores. Estamos solo al principio». Valentina miró a su padre y a su abuela, preguntándose si sería posible que un día todos ellos formaran parte de esta nueva historia, pero justo en ese instante de esperanza, un estruendo resonó afuera de la sala. La comunidad se detuvo y se volvió, y en el rostro de cada uno se dibujaba una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué sucede?», murmuró una voz. La noche había revelado algo. Más allá de su mural, una verdad oculta, un desafío inesperado que podría agitar aún más los cimientos de la nueva unión que estaban empezando a construir. El murmullo se extendió como una ola por la sala. Las risas y la alegría que antes llenaban el ambiente se congelaron en el aire, reemplazadas por una inquietante expectación. Todos se volvieron hacia la entrada, donde el sonido estruendoso había irrumpido como un viento helado que amenazaba con borrar lo que habían construido hasta ese momento. María se acercó a Valentina, tomando su mano con firmeza, como si la conexión física pudiera ofrecerle seguridad en medio del caos. Javier se mantenía al margen, sus ojos fijos en los rostros angustiados que lo rodeaban, sintiendo el peso de sus propios conflictos internos apretarse aún más. Doña Rosa se puso de pie lentamente. Sus experiencias le otorgaban una calma reconocible en momentos de crisis. «Déjenme ver», dijo con voz firme, avanzando hacia la puerta. La multitud la siguió de cerca, formando una pequeña tribu dispuesta a enfrentar lo desconocido. Al salir, lo que encontraron fue una escena tumultuosa. Una furgoneta estaba estacionada de manera irregular, su rueda trasera sobre la acera. Dos sombras emergieron con rapidez de ella, creando un contraste llamativo con la oscuridad de la noche. Una figura era alta y delgada, el rostro parcialmente cubierto con una capucha, mientras que la otra, más robusta, parecía cargar una bolsa de gran tamaño. «¡Hey! ¿Qué hacen aquí?», gritó un vecino, acercándose con pasos decididos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los extraños se detuvieron, y la figura alta levantó la mano de forma defensiva. «No venimos a causar problemas», dijo. «Solo somos estudiantes de la universidad.
Estamos recogiendo donaciones para una iniciativa de arte comunitario. Una mezcla de aliento contenido y susurros de incredulidad resonó. La palabra arte decoró de manera tentadora la situación, pero las miradas recelosas seguían fijas en ellos. ¿Y ese bulto?, preguntó otro. La bolsa movía sombras inquietantes que hacían eco de la desconfianza del grupo. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, y el más robusto, tomando un respiro profundo, se atrevió a responder. Son suministros para un mural. Pinturas, brochas, todo lo que necesitamos para ayudar a la comunidad a expresarse. Nos enteramos de lo que planeaban, y queríamos ser parte de esto. La mirada de Javert se endureció. El eco de su propia ausencia resonaba en la respuesta del desconocido. Parecía un contraste cruel con lo que Valentina había mencionado sobre la necesidad de estar presente. ¿Acaso estos chicos eran más capaces de ayudar a su hija que él mismo? La incomodidad retumbaba en su pecho, una verdad que no podía ignorar. Valentina, sin embargo, se sintió intrigada. ¿De verdad creen en lo que hacemos? ¿Quieren ayudarnos a crear nuestro mural? Desbordaba curiosidad y esperanza, y un destello de esperanza atravesó el frío. Podía ser un momento que pudiera unir a todos, incluso a su papá. Claro. Tenemos pintura azul, amarilla y rojo, y eso puede transformar lo que imaginaban, dijo el estudiante alto, sonriendo aunque sus ojos revelaban el miedo de estar fuera de lugar. María observó a su hija, esa chispa de emoción seguía ardiendo. ¿Acaso este nuevo cambio traería la conexión que tanto deseaban? Pero en el fondo, su instinto la alertaba, ¿era esta una invitación a la unidad o una nueva complicación? Mientras la comunidad se agrupaba para discutir el inesperado giro, los murmullos de desconfianza se mezclaban con la posibilidad de colaboración. Las emocionantes carreras de pinceles y colores estaban a la vista, había una energía renovada, pero el presente abría un camino incierto. De pronto, Valentina soltó la mano de su madre y se acercó a los estudiantes, el brillo en sus ojos desbordando valentía y curiosidad. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a crear el mural de nuestros sueños. Javier miró a su hija perderse en la multitud, y sintió que el peso de su ausencia se replicaba en sus hombros. No sabía cómo podía tomar parte en todo esto, pero había algo en la energía del lugar que lo empujaba a intentarlo. El mural. Podría ser un catalizador para su cambio. Fue entonces cuando escuchó el susurro de Doña Rosa: cada trazo es una oportunidad, Javier. ¿Estás listo para ser parte de algo más grande que tú? Y en ese instante, una decisión comenzaba a fraguarse en su interior. ¿Sería capaz de dar ese primer paso hacia la conexión con Valentina? Pero antes de que pudiera responder, el sonido del motor de la furgoneta retumbó nuevamente, y una mezcla de gritos y alarmas estalló. El dinero. No han pagado las donaciones. El alboroto creció, y la pregunta quedó en el aire. ¿Qué haría Javier, entre la confusión y la urgencia de asumir su papel en la vida de su hija? Lo que fuera, estaba claro que esta noche no terminaría sin que se desatara una verdad aún más profunda que cambiaría sus vidas para siempre. El griterío del pueblo resonaba como un eco en la lejanía, pero Javier se sentía atrapado en un instante. Era como si una marea de preguntas y sentimientos se precipitaran en su pecho, empujándolo a actuar. Las miradas de los vecinos, llenas de incertidumbre y expectación, lo rodeaban. Sabían que él no era solo un espectador, sino alguien cuya decisión podría cambiar el rumbo de esa noche. Valentina se había acercado más a los estudiantes, su energía vibrante contrastando con la creciente inquietud de los adultos. Vamos. No podemos dejar que esto se rompa antes de comenzar, exclamó ella, levantando los brazos en un gesto de unidad. La inquietud corría en el aire, la tensión palpándose con cada respiración. Javier sabía que estaba en la encrucijada de sus emociones. Podía dar un paso hacia adelante, o estaba destinado a ser un espectador más en la vida de su hija. Al observarla, una tormenta de recuerdos flotó en su mente, su niñez, sus sueños y, sobre todo, el momento en que decidió distanciarse. El peso de esa decisión pesaba más que cualquier otra carga que pudiera llevar. Javier, tú lo puedes manejar, murmuró Doña Rosa, rompiendo el silencio de su confusión. La mujer mayor se acercó a él, guiándolo con la mirada profunda que reflejaba su sabiduría.
A veces, el mayor acto de amor es simplemente estar presente. Su voz era suave, pero sus palabras golpeaban con la fuerza de un tambor. Un grito desgarrador interrumpió el momento: no hay dinero. Esto es un robo. La confusión en la comunidad se transformó en pavor. Todos miraron ansiosos hacia la furgoneta, que parecía un simple vehículo, pero que ahora era el epicentro de un caos inminente. El estudiante robusto, que cargaba la bolsa de suministros, se volvió hacia la multitud visiblemente preocupado. No, escuchen. No somos ladrones. Solo queremos ayudar. Por favor, no se malinterprete. Su voz temblaba, casi derrotada. María sintió un tirón en su corazón. Era claro que nadie en esa noche se podía permitir que la esperanza se esfumara. Valentina, aún valiente, dio un paso al frente. Paremos esto. No se trata de un dinero, se trata de un mural. Necesitamos hacer nuestro sueño realidad. No dejemos que el miedo nos detenga. La claridad en su mensaje resonó con fuerza. Era un llamado a la comunidad para que se unieran en algo más grande que ellos mismos. Javier la miraba, sintiendo que el amor y la admiración se entremezclaban como una tormenta en su pecho. Por primera vez, ella lo estaba llamando. La decisión de participar no solo se trataba de un mural, sino de formar parte del mundo de su hija, de su vida. De repente, sintió la necesidad de actuar. Esa urgencia palpitante se convirtió en una decisión: yo voy a ayudar. Su voz sonó en la confusión, y en el momento que pronunció esas palabras, una mezcla de alivio y temor atravesó su corazón. Era demasiado tarde para construir lo que habían dejado atrás. Doña Rosa le sonrió, como si supiera que este era un giro necesario en la historia. La multitud comenzó a murmurar, extrañamente entusiasmada por esa chispa de revelación. Pero entonces, un nuevo estruendo resonó desde la furgoneta. «Esto no se va a quedar así», gritaron unas voces enojadas. Las sombras de aquellos que se sentían amenazados continuaban acechando. La urgencia aumentó, y Javier sabía que la verdadera batalla no era solo contra la confusión a su alrededor, sino contra sus propios miedos internos. Sin embargo, la premura del momento también encendió una idea en su mente: quizás esa conexión no se trataba solo de pintar un mural, sino de enfrentar juntos los miedos que habían mantenido a su familia a distancia por tanto tiempo. Podrían realmente transformar esa noche en una oportunidad para el cambio. Mientras la tensión en el grupo aumentaba, un extraño resplandor iluminó un rincón de la furgoneta. ¿Serían esos los colores que tanto anhelaban, o algo siniestro que amenazaba con desdibujar sus esperanzas de unidad? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero sería un riesgo que cambiaría la historia de todos. Mientras la tensión se apoderaba del ambiente, María sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Todo el esfuerzo destinado a la exposición, cada lágrima y cada sonrisa, parecían colisionar en un instante crucial. Valentina, con su energía inagotable, se había convertido en el rostro de una nueva esperanza, y María sabía que esa noche no podía desvanecerse en el caos. «Silencio, por favor», gritó Javier, rompiendo el murmullo que crecía alrededor. Su voz retumbó en el aire, sorprendiendo a la multitud. «No podemos dejar que el miedo nos paralice. Este mural, este sueño que hemos comenzado a construir, representa a todos, a Valentina, a los estudiantes, a nuestra comunidad». Las miradas se volvieron hacia él, algunos sorprendidos, otros incrédulos. Pero María vio un destello de determinación en los ojos de su esposo. Era como si el Javier distante que había conocido finalmente se fuera desvaneciendo, dando paso a un nuevo hombre decidido a ser parte de la vida de su hija y de la comunidad. «Si queremos que el arte hable por nosotros, debemos atrevernos a escucharlo», continuó. «Esto no es solo un proyecto, es un llamado a ser vistos y oídos, un compromiso para juntos enfrentar lo que venga». Cada palabra de Javier resonaba como un tambor, llenando el aire de convicción. La multitud comenzó a murmurar, sintiendo el impacto de su sinceridad. Valentina, empoderada por la valentía de su padre, se unió a él. «Pintemos nuestro mural. Unámonos y hagamos visible lo que somos, lo que sentimos. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. No podemos dejar que el miedo nos detenga», exclamó. La incertidumbre en el aire comenzó a disiparse.
El rostro de doña Rosa, que antes mostraba seriedad, ahora contemplaba con nuevas emociones. Puede que el camino no sea fácil, susurró. Pero si todos se quieren unir, yo estaré aquí para apoyarlos. Los murmullos de la comunidad se volvieron un coro de afirmaciones. Les bastaba ver a Valentina, a su vulnerabilidad, pero también a su fuerza, para recordar la importancia de la aceptación y la unión. Otros vecinos, antes escépticos, comenzaron a asentir, a alzar sus voces en apoyo. El estudiante robusto, que había traído las donaciones, se acercó nuevamente. Nosotros estamos aquí para ayudar de verdad. No hemos venido a causar problemas, sino a crear una conexión. Permítanos ser parte de su historia. La multitud, que antes había dudado, ahora se unía en un mar de voces que apoyaban el nuevo proyecto. La adrenalina comenzaba a fluir. Valentina iluminó el camino con su entusiasmo. Vamos, traigan pinceles y colores. Comencemos. Mientras la comunidad se preparaba, el caos que había amenazado se desvanecía lentamente, como niebla en el amanecer. Javier, aún con cierta timidez, comenzó a ayudar a colocar las cajas de pinturas y a conversar con los jóvenes. María sintió que su corazón se llenaba de un júbilo indescriptible. Era el inicio de algo grande, una unión que podría transformar no solo su entorno, sino también la estructura de su familia. Cada pincelada en el mural no sería solo color en la pared, sino cada historia que cada persona traía. Mientras comenzaban a trabajar, risas y murmullos de alegría llenaban el ambiente. La energía era contagiosa. Todos estaban juntos, conectados en un propósito mayor, crear una obra que reflejara la esencia de su diversa comunidad. Valentina, con una gran sonrisa, guiaba a pequeños grupos mientras compartía sus ideas, mostrando cómo cada color podía contar una historia. La conexión entre los miembros de la comunidad se volvía evidente. La voz que había sido un susurro en el pasado ahora resonaba con fuerza. Con cada toque de sus manos, los habitantes del barrio comenzaban a descubrir lo poderosa que podía ser la unión. Doña Rosa, con una brocha en la mano, se dedicó a ayudar a Valentina. Esa noche estaba cambiando no solo la percepción de su nieta, sino la suya también. María observó con lágrimas en los ojos cómo el muro se llenaba de colores vibrantes, cada uno representando un sueño, un deseo. Al mirar a Javier, él le devolvió una sonrisa sincera. Tal vez el camino no sería fácil, pero podían avanzar juntos. Valentina, abrazando el futuro, era ahora el puente entre las dos generaciones. La noche avanzó, las estrellas brillaban con fuerza sobre ellos, mientras las voces de la comunidad se unían en un canto de apoyo y amor. El mural no sería simplemente un arte en la pared, sería una representación tangible de su viaje, de su lucha y, sobre todo, de la esperanza. Cuando la última brocha fue colocada, la comunidad contempló su obra maestra con orgullo. No solo habían creado un mural, habían construido un hogar, un vínculo que permanecería por siempre. Era el comienzo de un nuevo capítulo, una celebración de cada historia, una promesa de que siempre estarían juntos, apoyándose unos a otros. La luna iluminaba los rostros sonrientes, y entre risas y abrazos, María miró a Valentina y a Javier. La vida les brindaba otra oportunidad, una oportunidad para reescribir su historia, para ser parte de una comunidad unida. No hay más sombras, solo luz, pensó María con gratitud. Mientras abrazaba a su hija, sintió profunda calma. La lucha había valido la pena. Ahora, la historia apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán corazones. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Es momento de hacerlo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, tu opinión cuenta, y mucho.